Top 5 portaaviones de Asia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a todos los portaaviones actualmente en servicio en los diferentes países del continente asiático. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver, ¿qué opinan? 5. Portaaviones Liaoning 16. El Liaoning 16 es un portaaviones chino tipo 001. Fue el primer portaaviones comisionado en la Fuerza Superficie de la Armada del Ejército Popular de Liberación y originalmente fue clasificado como un buque de entrenamiento destinado a permitir que la Armada experimentara, entrenara y se familiarizara con las operaciones de portaaviones. Luego de las actualizaciones, en 2019 se anunció que el barco pasaría a tener un papel de combate. El Liaoning se empezó a fabricar para la Armada Soviética en 1985, votado en 1988. En 1991 la construcción se detuvo debido a la disolución de la URSS. Ese mismo año Ucrania lo puso a la venta. En 1998 China lo compró. Luego de ser reconstruido fue puesto en servicio el 25 de septiembre de 2012. En 2016 fue declarado listo para el combate. El portaaviones tiene un desplazamiento a plena carga de 60.900 toneladas, longitud de 306,4 metros, ancho de 74,4 metros, alcanza una velocidad máxima de 59 km por hora y su alcance es de 7.130 km, y en total puede operar con 40 aeronaves de ala fija y ala rotatoria, 24 cazas embarcados Shenyang J-15, 6 helicópteros de guerra naval Chang'e Z-18F, 6 helicópteros de transporte medio Chang'e Z-18J y 2 helicópteros utilitarios Harbin Z-9. Como armamento defensivo lleva 3 sistemas antimisil Zeus tipo 1130 de 30 mm y 3 lanzadores de misiles de corto alcance HQ-10. Cada sistema lleva 18 misiles antiaéreos. 4. Portaaviones INS Vikramaditya. El INS Vikramaditya es un portaaviones de origen soviético perteneciente a la clase Kiev o tipo 1143, modernizado en Rusia y votado nuevamente para la Armada India en 2013. El buque comenzó su servicio en la Armada Soviética en 1987 con el nombre de Bakú. Con el surgimiento de Rusia se nombró como Almirante Gorshkov y continuó en servicio hasta el año 1996. La India adquirió esta nave en 2004 bajo el acuerdo de someter al buque a una reforma importante, completando las pruebas durante el 2013. El 14 de junio del 2014, el primer ministro de la India presentó en público el INS Vikramaditya. Características del INS Vikramaditya: cuenta con una tripulación de 1.600 marineros y 145 oficiales. Desplaza 45.400 toneladas a plena carga. Su velocidad máxima es de 32 nudos y su autonomía de 13.500 millas náuticas a 18 nudos. Tiene una eslora de 283 metros, manga de 51 metros, calado de 10,2 metros. Cuenta con 3 sistemas Kastan Zeus para defensa antimisil. Puede llevar hasta 16 cazas embarcados Mikoyan MiG-29K y 10 helicópteros Kamov Ka-31. 3. Portaaviones Shandong CV-17. El portaaviones Shandong CV-17 es un portaaviones chino de primera generación que se lanzó el 26 de abril de 2017. Es el segundo portaaviones del país después de la finalización del Liaoning y el primero construido a nivel nacional con su propia industria militar. Operativo desde diciembre del 2019, la nave desplaza 70.000 toneladas a plena carga y mide 315 metros de largo y 75 metros de ancho. Su velocidad máxima de crucero son 31 nudos, unos 60 km por hora. Tiene capacidad para transportar a 44 aeronaves, 8 más que el Liaoning. El Ministerio de Defensa de China informó que el portaaviones cargaría aviones de combate Shenyang J-15 y todo tipo de helicópteros, y que utilizaría una propulsión convencional. El nuevo portaaviones supone un avance significativo con respecto al Liaoning, el otro portaaviones que tiene China.
China también acaba de votar un tercer portaaviones denominado Fujian, pero el barco aún no está listo para el servicio activo. 2. Portaaviones INS Vikra. El INS Vikra es un portaaviones en servicio con la Armada de la India. El portaaviones es el primero que se construye en India y fue construido por Cochin Shipyards Limited, CSL en Kelara. Vikra significa valiente en sánscrito. El trabajo en diseño del barco comenzó en 1999. La quilla se colocó en el 2009. Se votó en agosto del 2013. Las pruebas en el mar comenzaron en agosto del 2021 y entró en servicio el 2 de septiembre del 2022. Las pruebas de vuelo con aeronaves continúan este 2023. El costo total del proyecto es de aproximadamente $3.000 millones. El grupo aéreo del Vikra puede constar de hasta 26 cazas MiG-29K y hasta 4 helicópteros Kamov K-31 o Sikorsky MH-60R, aunque tiene espacio para llevar hasta 36 aeronaves como máximo. El portaaviones tiene una longitud de 262 metros, ancho de 62 metros y una altura de 59 metros. Desplaza 45.000 toneladas a plena carga. Alcanza una velocidad máxima de 30 nudos, 56 km por hora. Su rango operativo es de 8.000 millas náuticas, 15.000 kilómetros. El sensor principal del buque es el radar multifunción AESA ELM 2248 MF-STAR de fabricación israelí. El área de la cubierta de vuelo del portaaviones es de 12.500 metros cuadrados y su tripulación es de 1.650 personas. Como armamento lleva un VLS Barak 8 de 32 celdas para misiles superficie aire con un alcance de hasta 100 kilómetros. 4 cañones de doble propósito o torreta de 76 mm y un sistema antimisil AK-630 Zeus. 1. Fujian 18 o tipo 03. El Fujian 18 o tipo 03 es un portaaviones de segunda generación actualmente en construcción para la Armada del Ejército Popular de Liberación. Lanzado el 17 de junio del 2022, presenta el primer portaaviones de ala fija de China con un diseño totalmente autóctono que incorpora un sistema catobar y catapultas electromagnéticas. Se prevé que el tipo 03 tenga un desplazamiento a plena carga de 80 a 85.000 toneladas, un eslora largo de 320 metros y 76 metros de manga ancho, lo que si bien lo convierte en el portaaviones más poderoso jamás desarrollado en China o Rusia, el nuevo portaaviones chino aún está lejos de las capacidades de los superportaaviones estadounidenses. El analista Robert Bradley en 2019 afirmó que el tipo 03 podría ser potencialmente el portaaviones más grande y avanzado jamás construido fuera de Estados Unidos. El Fujian fue botado al mar el 17 de junio de 2022. Actualmente está en pruebas de mar y realizando las últimas pruebas de su nuevo sistema de catapulta electromagnética que lleva a bordo. Se prevé que su entrada en servicio sea en el 2024.